cuando uno escucha la vida y el testimonio de Lutero, uno puede entender ese contexto. Lutero tenía un gran problema con Dios, y el problema que él tenía con Dios es que siendo la fe cristiana, teniendo la fe cristiana herencia judía, pues el concepto patriarcal de Dios es parte de esa herencia judía. Y desde luego, no es lo mismo el contexto, el concepto patriarcal judío que el concepto patriarcal de otros pueblos. Imagínense, en el concepto patriarcal judío, un hijo sabía que su padre podía matarlo si quería. Pero si lo comparamos con el concepto patriarcal, ahora yo le doy una nalga a mi nieta y me dice que me va a llamar a servicio social. Fíjense que los conceptos cambian. Entonces, como resultado de esa visión distinta, obviamente se afecta que también el pensamiento religioso. Y en eso a veces los religiosos nos percatamos y seguimos insistiendo con conceptos a veces arcaicos y hacemos perder de perspectiva la fe en mucha gente. Lutero vivía esa gran desgracia. Claro, cuando ofreció por primera vez la Eucaristía, Lutero se llenó de terror, de hecho, y no pudo hacerlo, porque ya y sencillamente ese elemento de ver a Dios como Padre entregando a su Hijo para la muerte, a él lo aterraba. No podía ser un Dios bueno. Ese Dios no podía ser bueno. Todo lo contrario, para Lutero, Dios era un juez severo. Y desde luego, por el otro lado, tenía otro problema. Y es que él tenía un sentimiento muy hondo de su pecaminosidad. Y él quería ser un monje cabal, pero lo atormentaba el pensar. En alguna medida, cualquier especialista de la conducta humana puede hacer un diagnóstico, ¿no? Pero a él le torturaba pensar que inclusive a la hora de ir al confesionario pudiera hacer la confesión de su pecado y que se le quedara un pecado sin confesar. Y eso para él era una tortura. Él decía, pero ay Señor, se me olvidó confesar este pecado. Y de luego ese solo pecado a él lo llevaba a unas etapas de depresión y de angustia increíble. A tal punto, en aquel tiempo se practicaba mucho la cuestión de castigar el cuerpo para someterlo en sujeción al espíritu. Así que Lutero practicaba ese tipo de castigo corporal para de alguna manera lograr mitigar en su mente el dolor por su pecado. Como todo monje, él tenía su mentor, tenía su consejero, y desde luego él hablaba con su consejero. Y su consejero le recomendó que fuera a los libros de los místicos. Y desde luego, los místicos habían desarrollado ya esta teología que hoy es tan hermosa. Los místicos habían desarrollado la teología que para liberarse del pecado, lo que es importante es amar a Dios con todas las fuerzas. Pero Lutero se sentaba y decía, pero ¿y cómo yo puedo amarlo? Si él es como un padre y yo aborrezco a mi padre. Entonces eso le traía más angustia, porque entonces decía, Dios mío, yo te odio a ti. O sea, yo no tengo buena relación contigo. Entonces, el que le dijera, tienes que amarlo, y él decía, es que yo no puedo, no me nace amarlo. Claro, no me nace amarlo, porque me lo han vendido como mi papá. Y si me lo han vendido como mi papá, no puedo. Desde luego, eso le hizo a él prácticamente vivir una vida religiosa frustrada. Ya su confesor no encontraba qué más recomendarle, porque le había recomendado latigazos, le había recomendado que no comiera, le había recomendado mil cosas y nada funcionaba. Así que finalmente su confesor le dijo, mira, en Wittenberg hay una plaza de maestro. Yo te voy a enviar, yo te voy a recomendar para que te acepten como profesor. Así que
En el 1512, Lutero se gradúa como doctor en teología. ¿Se acuerdan cuando dije que el doctorado más complicado en aquel tiempo no era el de medicina, ni era el de abogado, ni de filósofo, era el de ser teólogo? O sea, para estudiar, para hacerse doctor en teología había que estudiar 16 años. 23, 29. Por lo tanto, Lutero se gradúa de el grado, alcanza el grado más alto de su tiempo. Así que no puede ser un ignorante. No solamente hizo un doctorado en teología, hizo un doctorado en música. O sea, Lutero no era un ignorante, pero sí era ese tipo de individuo que vivía con una angustia, con un dolor.